En este video veremos las estructuras fundamentales, comenzando con las estructuras condicionales sí y sí no. A partir de acá lo que vamos a trabajar es el tema de variables, tipos, expresiones, asignaciones, entrada y salida, estructuras de control condicionales e iterativas, y también en los momentos de las funciones y de la descomposición estructurada. El teorema del programa estructurado lo que demuestra es que todo programa se puede escribir utilizando solamente estas tres instrucciones de control, que son la secuencia, la instrucción condicional y la iteración, que sería el bucle de instrucciones con una condición al principio. Solamente con estos tres patrones lógicos o con estas tres estructuras se pueden escribir todos esos programas y aplicaciones posibles. En los lenguajes de programación hay mayor repertorio de estas estructuras de control, pero también podemos saber que pueden ser construidas mediante estas tres básicas. Para eso tenemos sentencias selectivas que permiten seleccionar uno de entre varios caminos por donde va a seguir la ejecución del programa. Esos caminos van a estar delimitados por si se cumple o no se cumple cierta situación o cierta condición. Y para eso esas sentencias se pueden clasificar en tres. Pueden ser simples, donde se utilizaría la palabra sí. Pueden ser dobles, donde tenemos dos caminos, el sí y el sí no. Ya tenemos dos caminos que tomarían un valor verdadero o falso para determinada condición. Y si no, pueden ser múltiples. Múltiples quiere decir que tenemos tres o más caminos para poder ejecutar distintas sentencias. En el caso de la estructura de selección if o si, podemos hablar también de sentencias anidadas. Y en este caso vamos a comparar lo que es la instrucción si o if con la instrucción evaluate o case. En el caso de las estructuras de decisión simple y doble, se permite seleccionar en esta oportunidad entre dos alternativas posibles. También la instrucción sí y entonces se puede utilizar en casos de selección de más de dos alternativas. Y esto se puede realizar si trabajamos con lo que son las sentencias anidadas, que es lo que vemos en el ejemplo donde dice que si se cumple la condición 1, entonces se ejecuta la sentencia 1. En cambio, si no se cumple esa condición 1, se puede evaluar si se cumple la condición 2. Y ahí si se cumple, es verdadera esa condición, entonces se ejecutan las sentencias 2. En cambio, si no es verdadera ni la primera ni la segunda, empezamos a hacer los bucles anidados, comparando cada condición con el sí y con el sí no. Si se cumple, si toma valor verdadero, entonces se ejecuta la sentencia que está en ese espacio. Si no, se ejecuta la sentencia siguiente. Acá tenemos diferentes formas de trabajar con if anidado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta en esta etapa donde escribimos los algoritmos es que para poder entenderlo, para poder ser fácil de leer, es una práctica habitual el uso de una sangría al cuerpo de cada una. Es lo que luego vamos a llamar encolumnamiento o indentación cuando hablemos ya de código de programación. Son esos espacios que dejamos al comienzo y que se delimita de que si, por ejemplo, se cumple la condición 1, entonces sentencia 1 ya tiene una sangría aplicada a ese cuerpo y quiere decir que solo se va a realizar cuando se cumpla la condición 1. De la misma forma, si no se cumple, que está indentado o está alineado o encolumnado hacia la izquierda, quiere decir que pertenece al sí de la condición 1. Lo mismo con los fin sí. Van a notar que hay un encolumnamiento o una sangría que va delimitando el cuerpo de cada uno. En el caso de la sentencia evaluate o evaluar, se evalúa la variable. Cuando la condición se cumple, la condición 1, se ejecuta la sentencia 1. Cuando se cumple la condición 2, se ejecuta la sentencia 2. En el caso del evaluate, no va descartando o no va entrando en ese bucle anidado, sino que va evaluando condición por condición. Si las condiciones se cumplen, entonces se ejecutan las sentencias que están dentro del cuerpo de cada una.
Como un ejemplo, podemos ver un sensor que lee la temperatura ambiente. Para eso hay un ingreso de un dato, generalmente realizado por un usuario, y de acuerdo al rango en el que se encuentra, tiene que emitir un mensaje. Hay una escala en este ejemplo donde hay 4 mensajes diferentes, depende de la temperatura ambiente que toma, si es mayor a 100, si es entre 91 y 100, entre 51 y 90 o menor que 50. Cuando creamos el algoritmo, lo primero que hacemos es colocarle un nombre a ese algoritmo, identificando cuál va a ser la función que va a cumplir, para qué lo voy a estar creando. Le voy a colocar un inicio y un fin, y dentro de ese inicio y fin, todo lo que el algoritmo debe realizar o la solución que debe encontrar. Lo primero que necesitamos es leer esa temperatura. Para eso usamos esta palabra universal donde ponemos leer el valor o en este caso la temperatura, que sería el nombre de la variable que nosotros le ponemos a esa temperatura ambiente. Y ahí empezamos a evaluar. ¿Con qué lo vamos a evaluar? En este caso con el sí y el sí no anidado. Si la temperatura es mayor a 100, se ejecuta esa sentencia. Si no, se evalúa si la temperatura es mayor a 90. Si no se cumple, se evalúa si es mayor a 50. Y por descarte se entiende de que la temperatura es menor a 50, por lo tanto escribe el último mensaje. Como dijimos antes, para cada sí iniciado hay un fin sí. Eso se va determinando con el encolumnamiento de cada una de las sentencias.